Continuamos en esta edición internacional con todo el periodismo de salud, pero yo quiero hablarles, porque una y otra vez les he dicho que hablar de salud no es solamente hablar de enfermedad o la ausencia de ellas, no. Es hablar de salud mental, es hablar de salud legal, salud económica, salud financiera, empresarial, ese foco para cada uno de nuestros emprendedores, empresarios que son, como he dicho, los anticuerpos del mundo. Bueno, quiero hablarte de Banesco. ¿Usted sabe cómo Banesco apoyó la educación en el 2021? De una manera increíble contribuyó con los programas de becas de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Monte Ávila y también de la Universidad de Margarita. Y eso hizo posible, sin duda alguna, el estudio de pregrado de 80 alumnos. De esa manera, pues adicionalmente aportó recursos al programa de becas para maestrías del IESA, el costeo de la especialización en mastología y cirugía oncológica, como se los he ido contando, de 3 médicos postulados por la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Esto es parte del trabajo de responsabilidad social empresarial que lleva Banesco. La educación es uno de los pilares de la política de responsabilidad social y de sostenibilidad del banco. Banesco, contigo. Adelante, estudios. Bien. Y justamente lo que estamos buscando, entendiendo que el tema de las enfermedades hepáticas, es que la doctora Lucy nos puede hablar, la doctora Lucy Dager, como les decía hace un momento, gastroenterólogo hepático, para hablarnos de las nuevas tecnologías para la detección de fibrosis y de otras, o cirrosis también, de otras patologías relacionadas con el hígado. Pero para poder hablar de eso, doctora, y aprovechando y optimizando el tiempo, hay que decirles qué provoca las enfermedades hepáticas y cuál es la función de nuestro hígado. Yo creo que eso es importantísimo para que entendamos la relación que existe en el conocimiento de estas patologías y de saber de estas nuevas tecnologías también. Muchísimas gracias, Chía, por Bueno, cederme este espacio y esta pequeña ventanita al mundo. El hígado es básicamente el órgano más grande del cuerpo, tiene las funciones de desintoxicar, recoge todos los desechos del intestino, genera factores de coagulación, está involucrado en la inmunidad y cuando el hígado falla, estos desechos tóxicos pueden subir al cerebro produciendo encefalopatía, empiezan a abrirse colaterales que estaban cerradas y el paciente puede sangrar o puede acumular líquido en la barriga. Realmente no nos enteramos de lo que ocurre en el hígado hasta que empieza a fallar. Las enfermedades del hígado impactan la vida del paciente y de su familia y del resto de sus días, porque el hígado, cuando habla, habitualmente ya es muy tarde. Si el paciente ya tiene una hemorragia o líquido en la barriga o está amarillo, ya pues ha habido un cambio probablemente no reversible, se llama hipertensión portal clínicamente, enfermedad hepática clínicamente significativa. Y eso es muy importante porque el hígado, una vez que empieza a fallar, el único reemplazo es trasplante. No es como el riñón, que si tienes cierta edad puedes seguir soportando el riñón con un aparato, una máquina de diálisis. Pero en la falla hepática, si el paciente no tiene criterios de trasplante, es realmente una carga muy grande para la familia, porque al final el paciente no entre todas las complicaciones y el cansancio de la enfermedad, no tiene muchas veces conciencia de lo que no está tienen pasando. conciencia. Que de hecho, si hablamos, doctora, de síntomas, pudiéramos Bueno, entender un poco más lo que pudiera estar pasando, síntomas de un hígado enfermo, ¿no? sí, bueno, básicamente el hígado es muy noble y el hígado, ponte tú, hay que identificar los riesgos. Si tú tienes factores de riesgo, es como identificar riesgo cardiovascular. Si tú tienes cigarrillo, colesterol, obesidad, diabetes, sabes que tienes los números para tener un infarto. En hígado empezamos desde la identificación de factores de riesgo, un niño obeso, un niño que toma refrescos, que está sentado más de 3 horas viendo videojuegos, unos muchachos que empiezan a beber desde muy temprano, diario, imagínate, desde los 15 a los 25, en 10 años se te pasa la vida y estás Tremendo. gozando todos los días, ¿Qué está bebiendo pasando más hoy en día? La juventud está tomando totalmente, mucho alcohol y está sentada más de 3 y 4 horas al día y justamente eso va totalmente. a ser las consecuencias de un hígado enfermo, ¿no?
Claro, en un futuro veremos la obesidad, la gran pandemia y este COVID, esta encerrona por COVID ha hecho que la gente beba más, que la gente coma más y Se estamos mueva menos. esperando y se mueva menos. La próxima pandemia es la obesidad, donde se calcula que en el futuro 1 de cada 2 puede tener hígado graso. Y la segunda pandemia que ha llenado los hospitales es el consumo excesivo de alcohol. Entonces, en edades tempranas no hay síntomas, todo el mundo está gozando, comiendo, Todo el mundo se saliendo. siente bien. Sí, y al no haber síntomas, el hígado se sigue regenerando, y así pasa un tiempo hasta que el paciente tiene Porque es cirrosis. noble, ¿no? Tiene una capacidad increíble. Es tan noble que nos aguanta y nos aguanta hasta que Así ya. es, así es. ¿Y cuál es la estrategia en el mundo ahora? Primero, marcadores no invasivos de sangre. Hay pruebas sencillas, simples, como el FIB4, que se toma la edad, AST, ALT y plaquetas. En Europa, por ejemplo, en el Reino Unido ya se calcula automáticamente. Nosotros también en Caracas lo estamos calculando automáticamente y ahí identificamos el paciente a riesgo, porque las transaminasas no siempre están elevadas. Un paciente puede tener hasta cirrosis y tener pruebas de hígado normal. Entonces, he ahí la importancia. Esta fórmula toma en cuenta las plaquetas. Si el resultado es anormal o si usted tiene factores de riesgo como consumo excesivo de alcohol, historia familiar de cirrosis, enfermedades hereditarias, hemocromatosis, y busca en su familia y encuentra que hay una elevada frecuencia de cirrosis, usted tiene factores de riesgo. Si toma algunos medicamentos como También. metotrexate, si es diabético, como le dije, si es obeso, colesterol, triglicéridos, hipertensión, y el hígado puede evaluarse fácilmente. El eco solo registra el 30% de grasa Solamente, y imagínate. sí, y solo se deforma en estadios avanzados, así que no es una buena herramienta Claro. como pesquisa inicial. Está bien. Después tenemos en Venezuela finalmente una tecnología francesa de EcoSense que se llama FibroScan, que el FibroScan es, mide unos parámetros perfectamente controlados, es una vibración que se transmite al hígado a través de una máquina con todos los parámetros estandarizados, y esto apoyado por más de 20 años de investigación, 6.000 trabajos. FibroScan es la técnica para evaluar el estadio temprano de la enfermedad hepática o excluir enfermedad hepática En este aceptada en caso, el mundo exacto, para la entero. evaluación, para un diagnóstico precoz, bueno, dependiendo de cuándo llegue el paciente, ¿no, doctora Lucy? Así es, el fibroscan te mide la cantidad de grasa en el hígado en forma cuantitativa y registra grasa hasta más de 5%, mientras el eco entre un 20 y 30% ya se empieza a ver la grasa en el eco. El fibroscan te estadia se ha validado con biopsia hepática Sí. en forma muy precisa, y es un aparato, digamos que para nosotros los médicos es nuestro estetoscopio. Yo lo llamo el sexto signo vital, Qué bueno. porque aparte de la frecuencia cardíaca, atención, todo, FibroScan. Y FibroScan es la técnica aceptada en el mundo entero, porque hay varios métodos de elastografía, Yo le pero iba a decir, hay otros finalmente, métodos. ¿Cómo viene sí, no viene a sustituir, pero cómo viene a ser este novedoso sistema ahora de diagnóstico, si lo podemos llamar? ¿En qué se diferencia con las técnicas anteriores, esta técnica tan novedosa? Y déjeme saber si ya tenemos esa disponibilidad en Venezuela, donde también nos están escuchando ahorita, y en gran parte del mundo. O sea, esto ya está siendo parte de las técnicas de los hospitales y las clínicas. Sería bueno conocerlo. Les recuerdo a todos que estamos con la doctora Lucy Dager, que pueden además escribir a @boom radio, @Shia Bertoni, @un café con Shia, con todo el periodismo de salud, directamente también a la doctora a través de @hígado CMDLT, las cuentas directas, y la doctora con @DRA de doctora abreviado Lucy Dager con H intercalada, para que puedan seguir a la doctora y seguir además esta conversación cuando terminemos ahora. Doctora Lucy. y hígado scan, hígado Hígado scan. scan también, cierto, Sí, ahí hígado hay scan. mucha información también. La tecnología. En los Estados Unidos solo disponen de FibroScan. Hay más de, ¿qué te puedo decir? 6.000 FibroScan.
el volumen en el mundo, especialmente en países desarrollados, esta es la técnica de elección, seguida, en casos dudosos, de la astografía por resonancia magnética, que solo está disponible en algunos centros universitarios, pero para screening masivo FibroScan. Igual en Europa, en España, en Inglaterra, Alemania, Francia, la técnica de elección es FibroScan de Ecosense. Es nuevo para nosotros, pero esta gente tiene 20 años perfeccionándose en el mercado y es la técnica validada y todos los rangos validados en múltiples consensos internacionales. Y a mí me da tranquilidad y seguridad que detrás de cada estudio pues tengo investigación, tengo consensos, y es un estudio que yo hago en Venezuela y tranquilamente el paciente puede ir a España y cualquier médico puede ver el registro y darle continuidad al seguimiento, porque si no tiene, hay que repetirlo en 2, 3 años, si tiene factores de riesgo que no modifica. Pero si tiene cirrosis, por lo menos inicia algún tratamiento, hay que repetirlo anualmente. ¿Y por qué el interés de diagnosticar fibrosis en estadios tempranos? Si usted está, por ejemplo, en España, Miami o Alemania, que son los sitios que, o México, hay estudios randomizados y hay hay estudios de investigación que están reclutando pacientes con fibrosis. Si usted tiene un estadio F2, F3, usted puede ser candidato a algún estudio de investigación con estas nuevas terapias antifibrinogénicas. Entonces, sabemos que la cirrosis en estadios avanzados, cuando el paciente está descompensado, no es reversible. Es reversible en estadios más tempranos de la enfermedad, donde usted puede modificar su estilo de vida. Perder 10% de su peso puede ayudar a revertir a mejorar la fibrosis y a eliminar la grasa de su hígado. Por eso ahora hay una medicina que se llama medicina de estilos de vida, que es prevención. Y entendiendo desde temprano, saber, por ejemplo, un paciente que consume alcohol, el grado de fibrosis hace que tenga más adherencia a la abstinencia. Eventualmente entender que un paciente tiene hígado graso por obesidad y ya tú le das 6 meses y el paciente no ha perdido peso y es un F2, F3, yo pienso que hay que correr y hay que trabajar en equipo, probablemente con el cirujano bariátrico, para planificar una estrategia para evitar que esta enfermedad progrese. Y hoy se sabe que la obesidad, el paciente obeso es un paciente hambriento crónico, incluso después de la manga, a veces no hay, uno no puede egresar a estos pacientes y necesitas un abordaje multidisciplinario. Y hoy no se le dice a un paciente obeso, deja de comer. Es como decirlo a un asmático, mira, respira. No, su problema es mi problema. Tenemos que tratarlo en equipo y saber que hay un órgano que está empezando a presentar cicatrices y que esto puede ser progresivo en el tiempo, significa que vamos a correr juntos. O sea, yo no dejo el paciente solo, ni el paciente con ingesta excesiva de alcohol. O sea, ya esto es un problema de un equipo multidisciplinario. Totalmente, qué impecable, doctora, de verdad, cómo le agradezco estos minutos. Gracias, además, por comprender un poco que la tecnología nos tenía retrasada esta entrega. Chía, por favor, a través gracias. De verdad. Y qué importante esta luz informativa en materia científica de la mano de los expertos y de lo que la ciencia va avanzando definitivamente. Y yo quiero atajar algo que usted acaba de decir, que es que ya no podemos hablar de enfermedad solamente, no podemos hablar del obeso como que tienes que comer menos y comer menos calorías y ya no, esto es un tema multidisciplinario y esto es un tema de abordaje también en lo emocional, los cambios de estilo de vida, y estamos más que claros, tienen que ver con todo un abordaje y lo emocional va ahí de la mano, más en estos tiempos de lo que hemos vivido estos 2 años, en pandemia nos hemos dado cuenta. Así que, doctora, le agradezco muchísimo lo que acaba de compartir con nosotros. Creo que esto es un tema para discutir definitivamente en familia y entender, porque ahí tenemos que atajar. Hoy estaba hablando toda esta mañana, doctora, con un grupo de profesionales en Miami acerca del reto contra la obesidad infantil, con lo cual, por cierto, este programa comenzó hace 23 años, Un Café con Chía Bertoni, dedicado a hablar del reto contra la obesidad en nuestro país, y resulta que, bueno, fuimos cambiando por la crisis y la logística de nuestro país, la crisis humanitaria en materia de salud, y nos convertimos en la voz de nuestros hospitales, de las necesidades, de la crisis de salud, pero la obesidad está ahí todavía.
por un ratico tuvimos como cierto sentido de que habíamos avanzado, pero ahora nuevamente, usted nos lo acaba de decir, va a ser la siguiente pandemia una vez más. Así que hay mucho que abordar de este tema. Le agradezco mucho, doctora. No, Chía, muchísimas gracias y déjame decirte que el café ha demostrado, es uno de los pocos intervenciones hepatoprotectoras. Yo diría no solo un café con chía, yo diría 3 cafés con chía, que es lo que ha Muchísimas demostrado gracias. que reduce la Belleza. fibrosis No, y la no, no, yo incidencia de cáncer. esta parte la tengo que Sí, editar y subirla ya en un reel. edítala. 3 cafés, 3. 3 cafés, señores, Ya va mi para taza. proteger Brindemos. salud con Una aroma a tacita, café. sí, Ay, qué una rico, y de tacita. peltre. Y De de peltre, ¿no? peltre, Ay, qué belleza. la De mi adoro, me la tierra, los regaló un Andes. paciente. Chao. Mire, con aroma a café de posibilidad. Gracias, Así es. doctora. 3 Gracias, cafés, Chia. no uno con chía, 3. 3. Adelante, Ok. estudio, identificamos. Y a Un seguir a la abrazo. doctora. Repito las Chao. redes sociales rapidito para que puedan seguir a la doctora. Aquí todo va a quedar todo escrito. Hígado Scan, @hígado scan, @dra.Lucy Dager. Ahí tienen toda la información y por supuesto ya estaré repitiendo esta entrevista en vivo directo por Boom Radio. Adelante, estudios. Bella, Chao. Dios me la Chao. bendiga. Igual. Gracias, Chia. Qué honor, qué honor. Gracias, Igual. doctora.